que tenemos que tener, más que nada la actuación ante incendios. Luego, que tengan mucha atención en los puntos, sí, que vamos a tratar, donde que yo les diga mucho ojo, mucho énfasis. Son pequeños lineamientos que van a estar enfocados para el día a día, en especial a la gente que va a estar encargada de las brigadas de prevención de incendios. Si alguna persona, como les dije ayer, tiene alguna pregunta, algún caso en particular, lo resolvemos, y si no, continuamos con la capacitación. El momento que alguna persona necesite hablar, necesite retirarse, no hay ningún problema, podemos seguir con la capacitación. Perfecto. El día de ayer vimos ya la introducción, sí, desde el comienzo de la historia. El hombre ocupó el fuego. Desde el Imperio Romano hasta la actualidad se pueden documentar grandes incendios como el de Nerón, y se habló que los bomberos o las personas que estaban encargadas de controlar este tipo de flagelos vienen ya desde esa época. Vimos el concepto de fuego, que es un fenómeno químico exotérmico. Hablamos que es una composición química que está compuesta de oxígeno, calor y material combustible. Vimos también que el incendio ya es un gran fuego descontrolado que se va de nuestras manos. El amago de incendio, un fuego pequeño que puede ser extinguido en los primeros minutos, para lo cual fue creado el extintor. El material combustible, vimos que era toda la materia capaz de destilar vapores por el medio de la pirólisis. Teníamos sólidos, líquidos y gaseosos. Por ende, sí, se vio la clasificación de los extintores también para qué tipo de fuegos. Hablamos del calor, ¿sí? Y hablamos también ya de los sistemas de defensa contra incendios. En esta clase nos vamos a enfocar ya netamente en la parte industrial, en la parte laboral, donde que nosotros realizamos nuestras actividades diarias, por la cual estamos aquí presentes. Debemos conocer cuáles son los sistemas de defensa contra incendios con los que cuentan nuestras instalaciones en el sitio de trabajo. Los sistemas para defensa contra incendios constituyen la herramienta destinada a minimizar los daños una vez que se ha producido el siniestro por haber fallado las medidas preventivas. Estos sistemas se pueden clasificar bajo 3 puntos de vista: según la función, según el medio extintor y según la disposición y la aplicación. Según la función, tenemos medios para la detección, como medios humanos y medios automáticos. Medios para la alarma, pulsadores manuales, pulsadores automáticos. En el plan de emergencia siempre va a haber un mapa de recursos en donde va a estar ya graficado, ¿sí? En este mapa donde van a estar los pulsadores automáticos, donde van a estar los detectores de humo, donde van a estar los gabinetes. Responsabilidad del personal de seguridad y salud ocupacional y de los brigadistas es conocer, ¿sí? Conocer y dar lectura de este mapa in situ, y también hacer conocer a todo el personal, ya sea las rutas de evacuación, rutas de escape, etcétera, etcétera. Según el medio extintor, son variados los agentes extintores utilizados en los equipos portátiles. Hablamos ya un poco el día de ayer, por el cual resulta también variado el grado de efectividad de cada uno de ellos y las limitaciones en cuanto a su aplicabilidad. Se pueden clasificar, ya vimos, el agente universal, el agua, espumógenos, polvo químico y gases. El agua, este agente extinguidor solo puede ser aplicado en los fuegos clase A. Hablamos del día de ayer, clase A, todo sólido, sí, que existe en el ambiente, en la naturaleza. Y también se puede aplicar en algunos casos de fuegos clase B, como en los incendios de petróleo, donde se debe aplicar en la forma descrita. Nunca debe usarse en los fuegos clase C y menos aún en los fuegos clase D. Se aplica bajo la forma de chorro a presión o también como un rocío muy fino sobre la superficie encendida.
Podemos aplicar el agua en diferentes maneras. Es así que el agua aplicada en chorro cumple la función de romper cualquier tipo de capa que nosotros vayamos a dar. Depende del tipo de chorro que apliquemos y la presión que tenga la manguera. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar ya de gabinetes contra incendios. Tenemos una presión de 100, 120 PSI que nos permite romper vidrios de ventanas, nos permite levantar cines, sí, nos permite levantar cielos rasos, pero un chorro aplicado a presión causa más daño también del que ya tenemos. Antiguamente los bomberos que hacían ingresar a un incendio y aplicar agua a puro pulmón, como decimos en el argot popular. Esto que causaba inundación, peso en las azoteas, muchas veces colapso, daño de estructuras, daño de inmuebles y daño de enseres. Existe ahora otras técnicas que nosotros ocupamos para evitar inundar las instalaciones donde que se ha producido un flagelo. En estas tiene que ver, por ejemplo, un rociado, ¿sí? Agua pulverización y también agua tipo niebla. Con este tipo de chorros, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Disminuimos la temperatura, ¿sí? Y por la fuerza de las bombas, la fuerza centrífuga y con los respectivos pitones, también podemos hacer una evacuación de gases calientes, una evacuación de humo. Entonces, todos estos sistemas, todos estos métodos y tipos de chorro, aprendemos ya en la práctica real. Por ejemplo, en la empresa que ustedes tengan, si hay una cisterna, hay una manguera a presión y un pitón, se puede hacer, sí, un ejercicio real simulando los tipos de chorros para ver cuál es el chorro directo, chorro abanico, un chorro tipo niebla, etcétera. Cuando hablamos de las espumas, sí, se les comentó que las espumas eran encapsuladores. Entonces, una espuma se puede producir mezclando una solución de sulfato de aluminio. Aquí ya vienen ya términos técnicos para ustedes como personas competentes. Otra se le hace una aleación o una mezcla con bicarbonato de sodio, ¿sí? Pero siempre agregándole estabilizadores o catalizadores. Nos dice la normativa que es especialmente útil en la extinción de los fuegos clase B. Ya saben que clase B, quedamos el día de ayer, todo líquido derivado o no derivado del petróleo, solvente polar o solvente no polar. Y en los que el efecto de sofocación del agente extinguidor es de gran importancia, ciertos solventes, aquí viene el alcohol, tiene que ser una espuma, sí, resistente al alcohol, la acetona, etcétera. Ya que estos solventes, si no son determinadamente específicos, ¿sí? Las especificaciones técnicas tienen que decirme netamente que es una espuma para controlar fuegos derivados del alcohol o la acetona. Si yo aplico en estos incendios o en estos fuegos una espuma vegetal, de tipo vegetal, a una espuma a triple F que no es retardante, ¿sí? A fuegos derivados del alcohol, no voy a causar, ¿sí? Ninguna sofocación. El efecto va a ser a un 50, a un 40% y no va a ser 100% efectivo, ya que estos solventes deshacen la espuma. O sea, no es conveniente emplear en incendios, sí, de estas sustancias, si la espuma no es, sí, netamente para alcohol. Así también, por ser conductora de electricidad, nunca se debe utilizar las espumas en fuegos clase C. Esto está contraindicado también para fuegos clase D. Recordarán que los clase D era todo lo que es aleaciones de tipo metálico como el aluminio, sí, el magnesio. Y tenemos espumas que vienen de baja expansión, de media expansión y de alta expansión. Por lo general, la nomenclatura
o las iniciales de estas espumas viene AFFF, que quiere decir una espuma formadora de película acuosa, ¿sí? En siglas en inglés. Cuando la espuma es de baja expansión, se va a realizar un colchón no muy grande, no muy extenso, que no va a cubrir gran cantidad de vapores. Entonces, al comprar como técnicos, debemos hacer un estudio, sí, primeramente va un estudio para determinar qué tipo de combustible yo tengo en cantidades mayores en el sitio donde yo trabajo. Si yo trabajo con grandes cantidades de alcohol, yo debo tener una espuma, sí, retardante, que sea para alcohol. Si yo trabajo con derivados del petróleo, debo tener una triple F. Si yo trabajo con determinados productos que son sólidos, me conviene una espuma de tipo vegetal que es sumamente más barata. Entonces, todo depende del tipo de combustible que yo ocupe en la industria o en mi sitio de trabajo. Hablamos también ayer de los polvos químicos secos, lo constituyen mezclas, ¿sí? Incombustibles de productos finamente pulverizados. Se habló ayer que son fosfatos monoamónicos, pero también hay polvos de carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, sulfato de sodio, silicato de sodio, bentonita, etcétera. Hablamos que inhibe la reacción en cadena, pero también actúa por ahogamiento, por sofocación, ya que este inhibe y desplaza el oxígeno. Anteriormente, en el país había una gran cantidad de extintores, ¿sí? Con base o con agente extintor de bicarbonato de sodio. Pero hoy en día, bajo la normativa de transportes de productos o materiales peligrosos, no se realiza, ¿sí?, traslados de grandes cantidades de este agente, ya que por estudios, ¿sí?, tanto de la policía, de narcóticos, se ha determinado que es un agente que forma parte para la elaboración de alcaloides como la cocaína. Es por eso que hoy en día se encuentra muy poco este químico. Así también, de acuerdo a la composición de la mezcla, el polvo químico es adecuado para los fuegos de clase ABC, ¿sí? Por eso es que se lo llama un extintor multipropósito, porque me sirve para 3 clases de fuego. Hablamos que es muy económico y es versátil, y no tengo que comprar un extintor para un fuego A, para uno B, para uno C. Entonces, uno de los extintores más versátiles. Existe polvos químicos secos normales, polvos químicos antibrasa y polvos químicos especiales. Todo esto va determinado según el tipo de agente o material combustible que yo tenga en la industria o en la empresa que yo trabajo. Hablamos también de los gases. La técnica de extinción por gas se basa principalmente en el principio, ¿sí?, de la extracción de oxígeno añadiendo el medio de extinción gaseoso. El oxígeno en el aire ambiente se ve desplazado tal cual cuando realizamos, ¿sí?, la extinción de un fuego con un agente químico seco, un polvo químico seco. Es lo mismo. El oxígeno en el aire ambiente se ve desplazado hasta que la concentración del oxígeno ya no represente el valor límite suficiente. Hablamos que el valor límite suficiente era el 16% para que yo tenga una llama, ¿sí?, o una combustión completa. Menos del 16%, yo voy a tener una gran cantidad de humo que me representa una combustión incompleta y necesito solamente abrir una ventana, abrir una puerta o generar una gran cantidad de aire que desplace igualmente un porcentaje de oxígeno para que exista una explosión o una emisión de llama, ¿sí?, de consideración. Tenemos el dióxido de carbono, que también es el CO2, también se lo llama anhídrido carbónico.
Este gas puede almacenarse bajo presión en los extintores portátiles y descargarse a través de una boquilla especial en el sitio donde se necesita. Las características de este extinguidor o del gas carbónico en su efecto es la sofocación, ¿sí? Acompañado también de un ligero enfriamiento. Hablamos que tenemos en temperaturas bajo cero que está este agente presurizado en el cilindro. No debe usarse en áreas cerradas de escasa ventilación porque me puede causar sofocación, ¿sí? Asfixia mecánica por insuficiencia de oxígeno. Es adecuado, ya saben, para fuegos BC, B líquidos, C eléctricos. No es adecuado para las otras clases de fuegos. Entonces aquí estamos ya dándoles los criterios técnicos, sí, determinados base, sí, las normativas extranjeras, ya que en nuestro país no existe ninguna normativa que se dedique, sí, a verificar o hacer un estudio tanto del agente químico extintor o como de los cilindros de extintores. Nosotros como ecuatorianos nos basamos en normativas americanas, por lo general al encontrarnos en el continente americano, nos basamos a la normativa NFPA de la National Fire Association, de la Asociación Nacional de Bomberos, y esta normativa viene como NFPA 10. Al terminar esta clase, voy a compartir al ingeniero que esté encargado de capacitaciones, le voy a compartir la normativa NFPA. Por lo general, estas normativas todas vienen en inglés, pero yo tengo una, sí, la normativa NFPA 10 la tengo en español y esa le voy a compartir para que ustedes tengan una referencia, ¿sí? Y profundicen en la lectura. En esta normativa van a encontrar muchísimo que les va a apoyar, en especial a la gente que esté encargada de la seguridad. Nos determina el área donde van y los extintores, la altura donde van los extintores, qué tipo de extintorio debo tener en tal área, digamos, en tal fábrica que yo voy a ocupar, cuánto tiempo, cómo va a ser el mantenimiento, cómo va a ser el mantenimiento de mangueras, cómo va a ser las presiones, qué tipo, cuánto tiene que ser de porcentaje de efectividad del agente químico seco. Es una normativa internacional que nos habla todo acerca de los extintores. Entonces, usted se pega una lectura, sí, le sirve como para archivo de estudio y también lo sirve para compartir, como les manifesté. Todo el conocimiento, toda la materia que se pueda tener hay que compartir. Nada nos llevamos y gente viene atrás. Y esa gente tiene que tener mucho más conocimiento del que nosotros tenemos ahora. Entonces, al final de la clase, sí estaré enviando esta normativa internacional en FPA 10, que se basa netamente en extintores. Según la disposición y aplicación, tenemos sistemas fijos, sí, redes de defensa contra incendios, redes para la extinción con aplicación mecánica, tenemos boquillas, pulverizadores, cajas, espumas, redes de servicio a equipos portátiles, tenemos bocas de incendio equipadas, estas vienen en los edificios, columnas, sí, hidrantes exteriores, vemos en la ciudad que tenemos en cada esquina de las calles hidrantes, pero muchos de estos no funcionan. Entonces, como técnicos, como personas competentes, debemos saber qué hidrante, el más cercano al sitio de trabajo, está funcionando, para que cuando exista algún incidente, desplazar al vehículo contra incendios del cuerpo de bomberos de su cantón, de su ciudad, y ustedes sean los que le indiquen qué hidrante está habilitado para poder, sí, abastecer estas unidades. Muy importante tener el conocimiento de eso, porque el rato de la emergencia, cuerpos de bomberos van e instalan mangueras en los hidrantes y el momento que abren el hidrante no hay presión, no hay agua. ¿Sí? También tenemos equipos móviles de gran capacidad. Aquí ya viene todo lo que es tema de bomberos, camiones cisternas, los que llamamos autobombas, las motobombas, tenemos tanqueros, ¿sí? Equipos portátiles, lo que ya vemos y hemos visto el día de ayer, los extintores, las mangueras, etcétera.
Acciones extintoras, ¿sí? Si para formar un incendio se requiere de combustible, calor y oxígeno, que se llama el famoso triángulo del fuego, es entendido que para mitigarlo debemos eliminar uno de ellos. Hablamos ya ayer, si yo retiro, si parte, si del triángulo, si yo sofoco, desplazo el oxígeno, este fuego va, sí, a ser liquidado. Si desplazo el material combustible, de igual manera, y si enfrío, por supuesto que sí. Y el enfriamiento es la acción de suprimir la temperatura de los combustibles para romper el equilibrio térmico y así lograr disminuir el calor. En todo incendio ya de magnitud que se presenta tanto en la industria como en el hogar, siempre van a quedar las brasas, las pavesas, los residuos que van a tener una gran energía calorífica. Es por eso que nosotros como bomberos, luego de controlar el incendio, luego de sofocar el incendio, realizamos un enfriamiento siempre, porque queda ahí residuos de carbón con grandes cantidades caloríficas que luego vuelve a realizar una ignición de este fuego y puede sí tener contacto con otro departamento, con otra casa, etcétera. Entonces hacemos una liquidación, se llama eso, enfriar, y también hacemos una remoción de escombros para terminar, remover partes que están con energía calorífica e ir enfriando. La sofocación es la acción de ahogar el fuego, impedir la oxigenación de la combustión, tapando el fuego por completo, evitando su contacto con el oxígeno del aire. Simplemente lo ahogamos. El fuego tiene vida, es una reacción química, ¿sí? Que si yo desplazo o inhibo el oxígeno, lo voy a sofocar. Vuelvo a repetir, es importante repetir los temas o los puntos relevantes. Nunca descargaré en un área cerrada un extintor de PQS si yo no tengo, ¿sí?, buena ventilación. Puedo yo ahogarme, puedo sofocarme. Nunca voy a dar una descarga directamente a una persona. La presión que tienes de 195 libras, un disparo de esos, un accionamiento, con un simple disparo puedo destrozarle la córnea. La persona puede quedar, sí, con daños en la visión de por vida. Igualmente puede subir un paro respiratorio. Entonces, tener mucho cuidado con eso, con lo que tiene que ver al CO2, igual desplaza el oxígeno, puedo sofocarme, aunque este agente no deja residuos. Y además de eso, recuerde que es un agente muy frío que puede causar quemaduras igualmente. Segregación es la acción de remover o quitar el elemento combustible. Material combustible, si yo estoy en una fábrica de muebles, retiro los muebles que más pueda, sí, y ya no voy a tener elementos que puedan entrar en combustión y generar, sí, un incendio de proporciones o de magnitud. Inhibición. Esta técnica consiste en interferir la reacción química del fuego, la reacción en cadena que llamamos en argot o en término bomberil, mediante el agente extintor, como son el polvo químico seco, el anhídrido carbónico, ¿sí?, y también los agentes que hemos visto anteriormente. Vimos la clasificación de los fuegos el día de ayer. Vale enfocarnos un poquito para que quede ya esto netamente, sí, estoy confiado de que nadie se va a olvidar porque empezamos con las vocales o con el abecedario y esto dice fuego clase A, son aquellos que se producen en materias combustibles comunes sólidas. Sólido, me acuerdo de sólido, todo sólido en la naturaleza. Hablamos del papel, de la madera, de los cartones, textiles, plásticos, etcétera. Cuando estos materiales se queman, dejan residuos en forma de brasas o cenizas. La ceniza es el resultado de una combustión completa. Me quiere decir que la ceniza ya no se puede prender, ya no se puede volver a quemar. El resultado de una combustión completa final. Y lo que se prende sí son los humos,
sí, se prende el hollín, se prende el carbón, pero cuando ya tenemos cenizas es el resultado final de la combustión. Fuego clase B son los que se producen en líquidos combustibles inflamables. Hablamos ya de los derivados del petróleo, los no derivados, solventes polares, no polares. Hablamos también que el gas licuado de petróleo pertenece a este tipo de fuego. Se les hizo ahí un ejemplo y se les hizo una pregunta. Estos fuegos, a diferencia de los anteriores, no dejan residuos al quemarse, ¿sí? No van a dejar residuos, no va a quedar ceniza, simplemente van a emanar una gran cantidad de radiación, energía calorífica y evaporación, ¿sí? Los gases, los vapores son los que se van a quemar y por ende, ¿sí? No va a quedar residuo alguno. Tenemos los fuegos clase C, se les indicó claramente todo lo que es eléctrico, ¿sí? En forma precisa son aquellos que se producen en equipos o instalaciones bajo carga eléctrica, es decir, todo lo que se encuentra energizado. Tenemos extintores netamente para este tipo de fuegos. No puedo utilizar espuma ni agua porque son conductores de electricidad. Los fuegos clase D, hablamos que en el país ha habido pocos incendios en este tipo de fuego. Son polvos, virutas y aleaciones de metales livianos como el aluminio y el magnesio. Se ha dado muchos cuando hay colisiones vehiculares y existen incendios vehiculares. Ahí se puede presenciar este tipo de fuego. Muy peligroso combatirlo con agua, como les dije, lanza esquirlas. Aquí en este punto es importante que ustedes como técnicos, ya como personas competentes, sepan que hoy en día, igualmente, los vehículos ya no solo son a combustión, ya tenemos vehículos híbridos, también que funcionan con baterías, y estas baterías tienen un alto voltaje. Muchas personas, muchos rescatistas, muchos bomberos han sufrido descargas por no saber dónde se encuentran las baterías de los vehículos híbridos, hacer un mal corte o muchas de las veces con las máquinas que tenemos para cortar las puertas y sacar a las personas que están dentro, las personas heridas, se ha cortado un cable de estos. Entonces podemos sufrir también descargas eléctricas que nos puede causar la muerte, ya que tienen gran voltaje. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros veamos un vehículo híbrido. Sí, vamos viendo ya los tipos de materiales, el tipo de fuego, el método de extinción, lo que es sólidos, madera, ropa, papel, goma, plásticos con agua, excelente, puedo controlar este tipo de fuego. Clase B, yo voy a hacer un efecto sofocación por exclusión de oxígeno, puedo utilizar un extintor BC, que sería dióxido de carbono. Incendios que involucran equipos eléctricos igualmente. Voy a utilizar extintores que no son conductores y aquí me viene bien el BC. Clase D, incendios que involucran metales combustibles tales como el magnesio, titanio, circonio, sodio y potasio. Hay que tener en cuenta que aquí entra la química y por eso les digo, siempre yo como persona competente, persona técnica, debo saber con qué tipos de agentes estoy trabajando en mi sitio de trabajo. No es lo mismo la persona que trabaja con un simple aceite, ¿sí? A que ese mismo aceite esté a presión en una prensa hidráulica. Si la manguera se rompe, ese aceite a presión puede causar daño. No es lo mismo poner un vaso de gasolina y prenderlo a que yo esté trabajando con combustibles, ¿sí? Evaporándolos o a presión. Entonces yo les puedo decir claramente aquí, les sé poner un ejemplo a los alumnos, les digo, compañeros, la harina se quema, dicen, ay, no, no, la harina, oh, sí, sí se quema, la harina es explosiva, no, no es explosiva. Le digo, coja un simple puñado de harina, prenda la hornilla de la cocina y sople para ver qué es lo que pasa. Entonces la harina pulverizada causa
sí, una pequeña explosión en pequeñas cantidades, que me puedo quemar el cabello, las pestañas. Hablamos del cilindro de GLP, algo que tenemos en casa. Si yo tengo el cilindro en estado gaseoso, no hay problema. Pero hay personas que viran el cilindro y muchas de las veces sí tenemos un derrame ya líquido del GLP, propano-butano. En estado líquido es 277 veces más peligroso que en el estado gaseoso. Entonces, cuando hablamos de agentes químicos, todos son un mundo diferente, todos tienen una reacción diferente. Existe una guía, sí, de materiales peligrosos que también, si desean, les compartiré, que existen ahí todos los materiales o los químicos existentes determinados por el DOE, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, donde en estas páginas me dice el químico tal, hablemos del cloro, no puedo, sí, controlar una fuga de cloro con agua porque causó una acidez que va a causar quemaduras a las personas, tengo que alejarles tantos metros a la redonda, debo utilizar material encapsulado, debo utilizar un equipo de respiración autónoma y es importante. Entonces ahí nos dice claramente en esta guía todo el elemento químico es diferente, actúa diferente. Hay un químico que se vuelve más peligroso con el aire, hay un químico que se vuelve más peligroso con el agua, la mezcla de dos químicos puede causar explosión. Ahí tenemos, por ejemplo, la misma dinamita, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados compañeros, por favor? ¿O empiezo yo a hacerle las preguntas? Compañero Cristian se encuentra en línea. No todos a la vez, solo una persona, por favor. Ok, les veo que están muy interactivos. Listo, tenemos aquí también la simbología, los símbolos. El fuego tipo A se lo simboliza con un triángulo, por lo general color verde. Fuegos clase B con un cuadrado, por lo general viene de color rojo. Fuego clase C va a ser un círculo azul. Clase D, tenemos ahí una estrella. Por lo general siempre viene de color amarillo. Clasificación NFPA. Aquí hablamos ya de la NFPA 10, lo que les manifesté, la National Fire Protection Association, que es netamente americana de los Estados Unidos. Clasifica 5 tipos de fuego. En estos viene el A, B, C, D y K. Los 4 primeros tipos de fuego son exactamente iguales, pero la NFPA incluye uno extra, que ya se habló el día de ayer, es el tipo K. Alguien que me hable de este tipo de fuego clase K, por favor, una persona. Este tipo de fuegos eran causados más por lo que es aceites de cocina, lo que son freidores o aceites vegetales. Perfecto, excelente. ¿Y me puede hablar con respecto a precios, a costos, un extintor para fuego clase K, económico o costoso? No, estos eran más caros. Perfecto, mi estimado, le agradezco muchísimo. Sí, estos extintores son muy costosos porque vienen con un agente especial. Por lo general se utiliza acetatos de potasio que son sumamente costosos, ¿no? Entonces, la clasificación que estamos nosotros viendo en este momento no se inventó el Cuerpo de Bomberos de Quito, el Cuerpo de Bomberos de Ambato ni del Ecuador. Esta clasificación viene bajo estudios de hace muchos años. La normativa NFPA tiene ya casi 100 años que van estudiando normas. Hay más de 500 normas, incluidos los códigos, porque también tienen códigos de salud humana, de seguridad humana, códigos para trabajos eléctricos, etcétera. Pero ahora nos conviene saber únicamente una norma, las que vamos a compartirle, la NFPA 10,
y ellos son los que clasifican estos extintores. Listo, el siguiente cuadro resume los símbolos que van a tener los tipos de combustible. Tipo de fuego A, repito, un triángulo, por lo general siempre verde. B es un cuadrado rojo. C es un círculo azul. D es una estrella amarilla. Y acá tenemos, sí, un hexágono. Esto es importante conocer porque en la nomenclatura de todos los extintores, cuando usted se compra un extintor, va a haber este tipo de símbolos y este tipo de colores. Entonces, si yo veo ahí un ABC, va a decir este es un multipropósito para sólido, líquido y eléctrico. Pero va a haber dos letras que me diga BC. Entonces ya estoy ahí solo viendo el cuadro rojo B y el círculo C. Yo ya como competente voy a decir, ah, no, este ya no me sirve para fuego A. Me sirve para eléctricos y para líquidos. Voy a ver un extintor, por lo general, con una estrella, sí, me diga D, es un extintor sumamente costoso que no lo voy a desperdiciar en un, digamos, un fuego de tipo A. Voy a coger un extintor que sea multipropósito para eso y voy a ahorrar gastos. El tipo K, sí, el agente acetat, es ya un extintor para aceites, como hablamos, vegetales y animales, que viene representado por un hexágono, ¿sí? Y una letra K. Muchas de las veces los extintores vienen en otro idioma, pero vienen con las mismas letras que me va a mí, que me permitirá sí saber qué tipo de extintor y para qué tipo de fuego es. Perfecto. En estos dos cuadros casi está toda la capacitación. Me dice tipos de matafuegos o extintores, se los llama también matafuegos. Sólidos, ¿puedo aplicarle agua? Sí. ¿Puedo aplicarle agua con espuma química? Sí. ¿Puedo aplicarle polvo químico seco? Sí. ¿Puedo aplicarle dióxido de carbono CO2? No. Hablamos claro que yo voy a generar sí, un cambio brusco de temperaturas al yo lanzar una descarga de CO2, un químico frío, una nube fría, una energía calorífica, hablemos de unos 500, 600 grados centígrados, voy a causar, sí, un desfase, una mini explosión que me va a afectar a mí, a la salud, a mi vida. Puedo aplicar, aquí tengo otro agente, que es el Halotron, un agente muy costoso, pero que no causa daño al ambiente. Sí lo puedo aplicar. Polvo químico D, que es para fuegos especiales, derivados de materiales, si aleaciones metálicas, no. Puedo aplicar aquí un acetato, un potasio, que pertenece a un fuego clase K, no lo puedo hacer. ¿Sí? Desperdicio de material, desperdicio de dinero y no voy a hacer absolutamente nada. Cuando ya tengo, ¿sí?, mi incendio, mi fuego de líquidos, ¿puedo aplicar agua? No, no lo puedo hacer. Sabemos que siempre va a estar encima el agente y el agua va a estar abajo. ¿Puedo aplicar agua con espuma química? Sí lo puedo hacer. Polvo químico también, dióxido de carbono también, Halotron puedo hacerlo, polvo químico D no lo puedo hacer y el potasio tampoco. Entonces, este simple cuadro también, si desean, les voy a compartir las diapositivas. Con esto yo tengo ya ahí, lo puedo poner en mi taller, la clasificación de fuegos y qué puedo o no controlar con este tipo de extintores. En el tipo C, en los eléctricos, yo no puedo aplicar agua, no puedo aplicar espuma química, pero sí puedo aplicar un polvo químico seco ABC, puedo aplicar un dióxido de carbono y un Halotron. No puedo aplicar un polvo químico D y no puedo aplicar un acetato de potasio, no lo puedo hacer. Venimos a los metales, importantísimo este cuadro. ¿Puedo aplicar agua en un fuego, sí, que me cause una aleación metálica? No. Desprende partículas que pueden ir a mi vista, a mi piel y me puede causar mucho daño. Aparte de eso, rompo la estructura. Si una estructura, digamos,
un simple motor que tenga aleaciones de aluminio, magnesio, lo boto agua, lo voy a romper. Causo más daño del que ya está. ¿Puedo utilizar agua con espuma? No. ¿Polvo químico seco? No. ¿Dióxido de carbono? No. ¿Agente Halotron? No. ¿Puedo utilizar polvo químico D? Sí. ¿Puedo utilizar acetatos de potasio? No. Entonces aquí vemos la diferencia que en este tipo de extintores es un solo agente el que podemos ocupar. Vamos ahora a las grasas. ¿Puedo ocupar agua? No. ¿Puedo ocupar espuma? No. ¿Puedo ocupar polvo químico seco? No. Dióxido de carbono, no. El otro no. Polvo químico D, no. Acetato de potasio, sí. Mire, esto dice la normativa, pero usted se va a un salón y siempre va a encontrar un extintor de PQS, polvo químico seco. Y hablamos ya ayer de esto. Los costos, ¿sí? La cultura de nuestra gente, que nunca invertimos en prevención. Solo cuando nos pasa algo, ahí sí, oye, está de comprar un extintor, oye, compremos un botiquín, cuando ya pasaron las cosas. Entonces, tiene usted ya un cuadro, sí, bajo normativa, para que usted se base y se sustente. Como técnico le va a decir, a ver, usted, ingeniero Cristian, se fue a curso de manejo, uso de extintores y prevención de incendios. Nosotros estamos trabajando alrededor de media tonelada de grasa en la bodega número 5 de nuestra empresa. ¿Qué tipo de agente o qué tipo de extintor yo debo tener en el sitio más vulnerable de esta bodega? Entonces va el ingeniero Cristian y dice, estimado señor gerente o jefe, cuando recibimos esta capacitación en Corfopin nos hablaron claramente que existen tipos de agentes extintores determinados para los tipos de fuegos. En el caso de que se dé un incendio o un conato de incendio o un fuego incipiente en la bodega número 5 a causa de las grasas, nosotros no vamos a poder controlar con agua, no vamos a poder controlar con espuma, con polvo químico seco. Nosotros necesitamos es un agente para fuegos tipo K, como nos dice la normativa. Haga un informe, todo vale por escrito, ¿sí? Y se deslinda como jefe de seguridad ocupacional de que vengan y le pongan unos extintores de CO2, de polvo químico seco, de agua, etcétera. Yo mandé mi informe como técnico, como persona competente, y le dije que debía comprar. Si lo compran o lo toman, bien, pero usted está dando un mensaje, un criterio técnico en base a normativa. ¿Listo? Así nos vemos a los extintores portátiles. Tenemos muchos colores, por lo general, cuando son de procedencia colombiana, por lo general ellos se basan con colores amarillos siempre. Tenemos extintores también que son para material eléctrico que vienen de color blanco. El de grasas por lo general siempre es cromado, niquelado. Para metales combustibles por lo general es amarillo, por eso el recuadro viene amarillo. Pero no hay que confundirse con los de PQS, por lo general de procedencia colombiana, les vuelvo a repetir, van a encontrar muchos extintores de PQS de color amarillo. Extinción y protección mediante el agua. Por sus propiedades físicas, el agua actúa fundamentalmente por la refrigeración. La cantidad de calor transferido es proporcional a la superficie de líquido expuesto al calor. Existe mayor superficie cuando la masa de agua se convierte en gotas y es por tanto más efectiva. Entonces, aquí importantísimo, cuando yo tengo ya mi manguera de mi gabinete contra incendios, mi cisterna llena, mi bomba automática y me manda presión de 100 PSI o 90, 80 PSI y yo muevo
mi simple pitón, abro y mando agua pulverizada, digamos, va a ser muy efectivo, mucho más efectivo que mandar un balde de agua directo o en chorro de agua. ¿Por qué? Porque estas gotas de agua pulverizadas absorben mucho más rápido el calor. Además, por el enfriamiento, el agua actúa por sofocación debido a que la formación de vapor desplaza el oxígeno del aire. Esto es lógico, cuando yo emito una descarga de agua, ¿sí? Se va a generar una gran cantidad de vapor por la gran cantidad calorífica que tenemos dentro de este departamento, de este contenido. Entonces, esto va a generar una gran cantidad de vapor que va a desplazar el oxígeno y también va a extinguir llamas, ¿sí? No se va a extinguir totalmente el incendio, como les dije, va a quedar una gran cantidad de energía calorífica en las pavesas, en las brasas, en el carbón, en el material sólido que está aún con energía calorífica, lo cual ya los medios o los bomberos, digamos, los entes de respuesta se encargarán con los brigadistas de hacer la liquidación por enfriamiento y también harán una remoción de escombros para evitar que a futuro se vuelva a propagar o reiniciar este conato o fuego. Las propiedades, sí, del agua no solamente es enfriar, es sofocar, sí, emulsión o dilución de combustible también. El agua puede aplicarse al propio incendio para extinguirlo, al equipo y zonas adyacentes para enfriamientos. Tengo un departamento, está a punto de ser, sí, punto de ser iniciado otro tipo de conato de incendio por contacto cuerpo a cuerpo de brasas. Entonces yo debo enfriar las paredes adyacentes para que no pueda generar un incendio en las instalaciones, sí, de alrededor. Bocas de incendio equipadas en el interior de los edificios. Este ya es un tema importante que podemos tratar. No sé qué tipo de edificación tienen ustedes, donde trabajan, pero en cualquier edificio que usted vaya, va a haber nuestras bocas de incendio equipadas afuera de los edificios, que sirve para los carros contra incendios de los cuerpos de bomberos. Instalen las mangueras y esta agua a presión sea distribuida por la red hídrica que tiene cada edificio. Hoy en día, pasado cierto número de pisos, un cierto número de metraje de construcción, la normativa ecuatoriana ya le exige al propietario a que tenga una bomba, una cisterna y un sistema contra incendios adaptado a este. Es obligación. Entonces, si la persona para construir debe tener ya un permiso con estos elementos que acabo de mencionar, y en la inspección de bomberos, si no lo tienen, tal cual dice el plano aprobado por el municipio, no le van a permitir, sí, que sigan construyendo. Hoy en día se maneja así. Es importante saber que según las características, la superficie, la tipología, esta red va a estar conforme a la normativa vigente instalada en el edificio. Estas redes se componen de equipos, sí, de accionamiento manual, desde donde se suministra agua abundante, y este es el medio más eficaz para extinguir incendios. Y este es un complemento para los brigadistas que actuaron en primera respuesta utilizando extintores. Cuando ya se fue de sus manos, el fuego tomó ya cuerpo y se descontroló, ya no pude hacer nada con extintores, vamos a actuar ya con esta red, sí, con estas bocas de incendio. Estas bocas de incendio están conectadas a la red hídrica del edificio y vamos a tener ya los famosos gabinetes que tienen un armario metálico pintado de color rojo, ¿sí? Con un cerco de aluminio cromado, acero inoxidable, pintado, etcétera. Va a tener un cristal o un vidrio que va a decir rompas en caso de incendio. Va a tener también un soporte de manguera
una válvula de cierre porque la manguera va a ser de 1,5 pulgadas, ¿sí? Va a tener también un extintor de 10 libras con su respectivo manómetro. Va a tener igualmente un tramo de manguera de mínimo 20 metros. Esta manguera debe ser normada, bajo normativa. Por lo general, estas mangueras resisten hasta 300 PSI cuando son mangueras normadas. Y el método de trabajo, la presión común que trabajan estas cisternas con su bomba son de 90, 100, máximo han llegado hasta unos 110 PSI. Tiene una manguera también con uniones, sí, plegadas. Vamos a plegar la manguera. Y yo, como persona que ya ha trabajado mucho tiempo en esto, no recomiendo que se haga pliegues a las mangueras. ¿Por qué? Hemos hecho evacuaciones, simulacros y hemos utilizado los gabinetes de los edificios. Y cuando desenrollamos la manguera plegada que viene tipo acordeón, estas mangueras han pasado ahí 1 o 2 años, nunca han sido hidratadas. Y el momento que las extendemos y damos presión, eso parece un sedazo. Y en toda la parte que va el pliegue de la manguera tipo acordeón en las esquinas, por lo general se rompe. Entonces yo recomiendo, o sea, bajo criterio personal, por la experiencia que se ha tenido, que estas mangueras se las enrolle, sí, en un rollo normal, un rollo tipo bombero, una sola el rollo. Se les protege mucho mejor y se les debe hidratar 2 veces, mínimo 2 veces al año. ¿En qué consiste la hidratación? Mojarla, hacer que el agua pase con presión, porque dentro de la manguera tenemos un tubo de caucho, simplemente es un caucho que está cubierto por 2 chaquetas, decimos así, de lona, y este tubo se hace microfisuras cuando pasa 1 o 2 años seco, ¿sí? Entonces, ese es el mantenimiento que ustedes pueden dar a este tipo de mangueras que encontramos en los gabinetes contra incendios, ¿sí? Aquí podemos ya ver un gabinete. Este gabinete cuenta, vamos a hablar desde la parte izquierda inferior hasta la parte derecha inferior. El lanza también se le conoce como pitón, ¿sí? Como pitón. El racor es nada más que un conector con rosca, sí, Strode. Acoples rápidos también existen. La boquilla es la que nos va a determinar qué tipo de chorro yo voy a emanar o voy a disparar la descarga de agua en ese flagelo, en ese incendio. Ya hablamos que existe chorro directo, existe un chorro tipo lluvia y existe también un chorro tipo neblina que me pulveriza el agua. Hablamos que las gotas, mientras más pulverizada esté el agua, absorbe rápidamente la energía calorífica. Aquí tenemos ya un rollo normal del que les hablo. En ese tipo de rollo debemos tener la manguera siempre no plegada en acordeón, porque como les manifiesto, tiende a romperse en los pliegues. Un soporte de manguera, el armario que va a ser de color rojo con su respectivo vidrio, ¿sí? Tenemos la válvula, esta válvula va conectada a la red húmeda del edificio, esto ya va conectada ahí, con su respectivo manómetro que me va a determinar cuántas PSI, ¿sí?, está ejerciendo sobre la manguera. También tenemos que hoy en día la normativa nos pide un extintor de 10 libras, nos pide que tengamos un hacha, y nos pide una llave de mangueras, porque con el uso, el abuso, el olvido, la falta de mantenimiento, cuando nosotros queremos acoplar una manguera, o desacoplar, se encuentra muy dura por óxido, residuos de agua, etcétera. Entonces, eso es lo que debe contar dentro de un gabinete contra incendios. Acá tenemos otro tipo de gabinete, ¿sí? Se instala a una distancia longitudinal máxima de 50 metros. Debe situarse
a una distancia no mayor de 5 metros de las puertas de los edificios protegidos. En su diseño se calculará la longitud de la manguera, que tenga un máximo de 25 metros, ¿sí? El alcance del chorro debe ser más de 5 metros. Las mangueras certificadas tienen una longitud de 20 metros, por lo general. Pues ahí vemos una recomendación. Como técnico, usted debe dar aporte, ¿sí?, a la empresa donde usted trabaja, o cuando dé un curso, una charla de estas, al personal que no pudo asistir a esta, digamos, capacitación. Estas mangueras, por lo general, las encuentran en el mercado en clonaciones, en cantidades que usted no tiene idea, y las llamamos mangueras de jardín. Se lo ve, la manguera es tal cual, una manguera testeada, una manguera certificada, pero no va a aguantar una presión. Momento que le damos unos 70, 80 libras, esta manguera se revienta. Entonces nunca se deje tomar el pelo, timar. El conocimiento nos libra de esto, ¿no? Que la manguera debe ser certificada, entonces debemos comprar una manguera certificada. Por lo general viene la manguera con certificación en FPA, les mencioné, con 300 PSI de resistencia, doble chaqueta. En muchas ocasiones estas mangueras tienen solo una chaqueta, una cobertura al tubo, sí, de caucho. Entonces esto es importante conocer para dar recomendaciones y para estar pendiente de lo que nos venden o lo que nos vienen a ofertar, porque hoy en día, ya dice, la gente te puede vender hasta piedras. Forma correcta de usar las bocas. Debemos abrir la puerta, ¿sí? El armario. Tienen llaves, por lo general los que están encargados de los edificios, los guardias tienen las llaves, pero en el momento de una emergencia usted no va a encontrar esas llaves y para eso está el vidrio y hay que romperlo. Ahí abrimos la llave, desenrollamos la manguera, sujetamos el lanzaboquillas o el pitón y descargamos hacia la base del fuego. La misma metodología que un simple extintor. Siempre vamos a ir a la base del fuego. Las columnas secas, ¿sí? Estas columnas secas son exclusivamente para el servicio de extinción de incendios, o sea, para los bomberos, y están formadas por una conducción normalmente vacía que parten de la fachada del edificio. Estas redes de tubería, ¿sí?, van del interior del edificio conectadas hacia los gabinetes donde se puede inyectar agua y conectar mangueras con monitores. En el caso de que la cisterna de este edificio, por lo general, esté sin agua, muchas de las veces los edificios tienen todo acoplado hasta el momento de la inspección o revisión por parte del municipio, de la localidad o del cuerpo de bomberos. Yo he sido testigo que hay personas que instalan bombas prestadas o alquiladas, porque las bombas son sumamente costosas. El momento que ya pasan la inspección del municipio de bomberos y ya acabaron la construcción, retiran estas bombas. Y hay muchísimos casos de estos. Entonces, ¿qué pasa en el momento de que se dé un suceso, un siniestro, un incendio? Va a ser muy complicado. Ahí lo único que va a ayudar es los carros, autobombas, todas las unidades de bomberos que van, sí, a proporcionar agua a presión. De ahí no le salvará nada más si es que no tenemos una red húmeda, sí, conectada directamente a la cisterna, y esta cisterna debe ser automática, debe estar conectada ya electrónicamente a un panel de control que en caso se dispare, sí, cualquier fusible, como ser los rociadores, una alarma contra incendios, esta bomba se va a activar automáticamente. Entonces, este sistema consiste en una tubería vacía seca que recorre el edificio en toda su altura. Suele ser obligatorio en edificios que tienen una altura mayor a 20
30 metros y tiene ramificaciones hacia armarios con boca de incendio, los famosos gabinetes. Esto viene en cada piso, ¿sí? Entonces los bomberos que hacen conectan las mangueras y mandan presión, pero aquí es importante tomar en cuenta que por cada piso, ¿sí? Vamos a perder presión. Por cada tramo de manguera que nosotros aumentemos y por cada piso que esta agua a presión suba, se va a perder la fuerza o la presión hasta llegar al último piso. Si yo activo unas 120 libras de presión, tal vez llegaré con unas 80 al último piso. Entonces esto ya se hace ya con cálculos, existen fórmulas, eso se da ya netamente a bomberos de un curso de formación. Hoy en día solo nos toca es conocer qué es lo que hace o qué es lo que realiza un cuerpo de bomberos en caso de que no funcionó su cisterna con su bomba acoplada. A diferencia de los sistemas anteriores, las tuberías o la tubería, sí, no lleva agua, esta se introduce seca, como le manifiesto. Entonces aquí se conecta, estas son las famosas siamesas porque existen de dos bocas, son gemelas, que yo puedo utilizar dos carros contra incendios, dos vehículos, autobombas, conectarlas directamente para hacer un trabajo más eficaz, sí, y mucho más rápido. También tenemos las columnas hidrantes, las personas que trabajan por lo general en centros de acopio de combustible, en terminales de combustibles derivados del petróleo, terminales limpios, van a ver que existe una gran cantidad de estas columnas de hidrante exterior. La columna de hidrante exterior tiene una finalidad de suministrar agua, sí, a mangueras o a monitores. ¿Qué es un monitor? Es un aparato sumamente más grande que un pitón que me va a permitir direccionar, sí, de derecha a izquierda, sí, y emanar una gran cantidad de agua o agua con espumógeno. Esto se lo hace en estos tanques, no puede ir agua directamente, solamente para enfriar las paredes, sí, pero para controlar el fuego no puede ir agua directa, va a ir siempre con espumógeno. Perdón. El hidrante es un equipo que suministra gran cantidad de agua, sí, en poco tiempo, permite la conexión de mangueras y equipos de lucha contra incendios, así como el llenado de las cisternas de agua de los bomberos. El agua se va muy rápido, por lo general tenemos unidades de 1.750, de 1.700 galones, tenemos tanques abastecedores, tanqueros de 2.500 galones, y esto se va en minutos. Entonces debemos tener siempre una fuente para rehidratar, para recargar estas unidades. En el caso de que no tengamos, va a ser en vano, sí, el ataque directo, porque este fuego va a reiniciarse, en especial cuando son derivados del petróleo. Entonces, siempre como bomberos nosotros sabemos igualmente en la ciudad, tenemos el mapa de hidrantes, sabemos qué hidrante está bien, qué hidrante funciona, qué hidrante nos proporciona gran cantidad de líquido vital. Y en estas empresas, toda la vida está el equipo, sí, contra incendios al 100%, porque tienen personal sumamente capacitado que va haciendo las revisiones periódicamente y va mandando informes. Entonces, de todos los años que he trabajado y capacitado en esas empresas, nunca he visto que exista, sí, una falencia de espumógeno, que no exista la cisterna al 100%, la bomba automática. Por ahí se ve a veces que se falta un pasador, que está con falta de pintarle, con falta de dar mantenimiento, pero no se ha visto una carencia de equipos, sí, de protección contra incendios. Tipos de hidrantes, hay dos tipos de hidrantes, los de columna seca. El hidrante contra incendios se vacía automáticamente tras la utilización, sí, protegiéndolo de daños por heladas, incorpora un sistema antirrotura que asegura la estaquedad en casos de rotura por impacto. También tenemos hidrantes de columna húmeda, tienen válvulas individuales que permiten el uso independiente de cada una de las bocas contra incendios. Esto lo encontramos también en nuestra ciudad, hidrantes de columnas húmedas. Tenemos aquí un hidrante de columna seca,
muy pocos. Esto por lo general encontramos en terminales de productos limpios derivados del petróleo, si lo hay, y los hidrantes de columna húmeda lo encontramos en las aceras o en las veredas de las calles de nuestros cantones, de nuestras ciudades. Es importante tener conocimiento de esto, que los hidrantes deben estar al 100% y si no se debe reportar a la empresa de agua potable cuando un hidrante de estos falla. Recomendaciones. Los hidrantes antiincendios deberán instalarse de forma tal que resulte fácil el acceso y la utilización. La distancia entre cada hidrante contra incendios y la fachada de la zona protegida debe estar comprendida entre 5 y 15 metros. La boca central del hidrante contra incendios quedará en dirección perpendicular a la fachada y de espaldas a la misma. Los hidrantes antiincendios deben estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera de espacios destinados a la circulación y estacionamiento de vehículos debidamente señalizados. Creo que todos han de haber visto películas en que un carro está obstaculizando el hidrante, va el bombero, rompe la ventana, ingresa la manguera por una ventana y sale por la otra. Por normativa, bajo ley, no le pueden denunciar, no le pueden hacer pagar el vidrio. Es más, la persona que dejó el vehículo ahí mal estacionado va a llegar a tener una sanción por parte, sí, de las autoridades competentes, porque en una emergencia nadie puede obstaculizar un hidrante. Vamos a ver ya los monitores fijos de los cañones. Son equipos especiales para aquellos casos en que se necesita mucha agua, ¿sí? Para lanzar a una gran distancia, aplicar grandes cantidades de espuma. Hay dos tipos, los fijos, monitores fijos. Estos están en instalaciones bien colocados. Tenemos en las autobombas también monitores. No pueden desplazarse, pero se puede variar el ángulo horizontal o vertical de lanzamiento de agua. Los portátiles, eso sí puedo colocar donde yo quiera, ¿sí? Eso es a discreción. Ya viene la táctica, la técnica, la pericia, ¿sí? El conocimiento para yo colocar este monitor portátil y solamente unirlo a una manguera y poder controlar este tipo de incendios. Son muy útiles en incendios con gran cantidad de calor en espacios abiertos y con riesgos de explosiones. En la industria petrolera siempre vamos a tener estos monitores. Ya no es como cuando yo cojo un extintor y me acerco de 2,50, de 3 a 5 metros, como me dice la normativa, ¿no? Existe una gran cantidad de energía calorífica y un riesgo inminente de explosión que por seguridad nadie puede acercarse. Entonces, estos monitores nos permiten hacer una descarga muy grande hacia los tanques, ya sea agua directa para enfriar el metal o agua con espuma para ya acceder por la parte superior y sofocar la llama. Según el tipo de lanza, será el caudal, pero los hay hasta de 4,000 litros por minuto. Imagínese una descarga de 4,000 litros por minuto. Usted debe tener una cisterna sumamente grande y así lo son las cisternas en los terminales de productos limpios, cisternas que parecen piscinas, ¿sí? Hay empresas que tienen hasta de 16,000 litros por minuto para casos especiales. Esto, como les hablo, en las petroleras, ¿ya? Nosotros como un país latinoamericano ocupamos mangueras de 1,5 para controlar incendios de aquí estructurales. Usted se va a Estados Unidos y ellos trabajan con mangueras de 2,5, que son un monstruo de mangueras. ¿Por qué ocupan eso? Porque los hidrantes, los monitores les permiten, sí, ocupar. El abastecimiento es en gran caudal, lo que no pasa aquí. Listo, ahí tenemos un monitor móvil, tiene estas ruedas, ¿sí? Podemos ver la distancia, esa persona está a unos 15, 20 metros y está lanzando agua con espumógeno. El agua con espumógeno va a controlar la llama y también va a dar enfriamiento al metal en las paredes del tanque. Me permite no generar mucho riesgo para el que está manipulando este tipo de monitor. Si se encuentra alejado, esto es un simulacro, ¿no? Cortinas de agua.
Las cortinas de agua se realizan mediante tubos ranurados o boquillas con forma de ranuras que sirven para proteger, aislar de la radiación a edificios o aparatos muy sensibles. Funcionamiento de cortinas de agua. El funcionamiento de cortinas puede ser manual o automático. Hoy en día todo se maneja ya automáticamente, pero tenemos que también tener la forma manual. ¿Por qué? A veces se activan con un simple, digamos, con una fumigación en un edificio se puede activar este sistema. Entonces rápidamente yo debo controlar lo manual, cerrar las válvulas porque puedo causar que una inundación, un daño. Ha habido casos que las alarmas se activan en el EQ 911, hay instituciones que tienen las alarmas con gente que monitorea, esto no se activan, vamos a ver, y es que alguien hizo una pequeña, digamos, quema controlada, alguien estuvo fumigando, entonces se da estos eventos. El funcionamiento es manual o automático, ¿sí? Todos estos sistemas están conectados a un panel de control que nos permite ver, aquí tenemos una cortina, ¿sí? Depende del tipo, me puede botar agua nebulizada, me puede botar agua tipo lluvia que causa más anegación, inundamiento. En este caso vemos que es agua con espumógeno. Elementos que integran la cortina de agua, tenemos las boquillas difusoras. La cortina de agua está constituida por boquillas difusoras de descarga de agua que lanzan, ¿sí?, el agente en forma pulverizada, tipo de ventana o tipo de chorro plano. Las tuberías de agua deben ser de acero, sí, son electrosoldados, todo cumple la normativa, existe la normativa INEN aquí en el Ecuador. Las tuberías de conducción podrán ser de clase negra, sí. Tenemos también que va con acero galvanizado, que esto me permite evitar la corrosión. Todo lo que tiene que ver tuberías debe ser galvanizado para evitar la corrosión y el daño de estos sistemas que son sumamente costosos. Perfecto, tenemos otro tipo de protección, ¿sí? Claramente podemos ver, la tubería va de color rojo y desprende todas sus cortinas de protección. Con eso estamos realizando un enfriamiento y una sofocación. Rociado, pulverización y nebulización. Rociador de incendios, los rociadores automáticos o regadores automáticos, ¿sí? En inglés los fire sprinklers son uno de los sistemas de extinción de incendios. Generalmente forman parte de un sistema contra incendio basado en una reserva de agua y por lo general se activan al detectar los efectos de un incendio como el aumento de temperatura asociado al fuego. Estos se activan porque tienen un tipo fusible, ¿no? Entonces, este tipo fusible detecta la energía calorífica o detecta la gran cantidad de humo, se revientan y por ende este rociador se activa. Hoy en día todos los hoteles cuentan con este tipo de rociadores y depende de las fábricas, de la industria y del material combustible para que también sí tengan los sistemas de extinción con los famosos sprinklers. Aquí vemos uno, ¿sí? Tenemos un conato de incendio, que es un simple conato, se está quemando un cartón, pero ya emite una radiación, emite energía calorífica y gran cantidad de humo, por lo que se activó solamente este sprinkler, ¿sí? Si yo tuviera saturado ya todo este compartimiento, todo este cuarto o este sótano, ya se activarían todos los sprinklers. ¿Qué va a pasar con eso? Que voy a causar más daño del que ya está. Pulverización. Mediante boquillas pulverizadoras. Los sistemas de pulverización se caracterizan, ¿sí?, con respecto a los de rociado por los siguientes. Distribución de los tamaños de gota más estrecha. Por algo dice pulverización. Proyección más dirigida en forma de cono con ángulo más o menos estrecho. Tamaño de gotas menores, ¿sí?, a 600 u 800 micras.
mayor velocidad de gotas proyectadas por pulverizador y presiones mayores en los sistemas de velocidad 1.4 bares y en los de velocidad alta 3.5 bares. Tamaño de gotas, sí, tiene un rango promedio de 800 micras y está destinado para fuegos A y B. Sí, mayor o igual a 38 grados centígrados. No me sirve para fuego C en alto voltaje. Mucho cuidado con eso. Podemos ver desde agua nebulizada. ¿Sí? La nebulización, un sistema de agua nebulizada es un sistema de protección contra incendios que utiliza partículas muy finas, muy pequeñas. Las pequeñas gotas permiten que el agua nebulizada controle, sofoque. Aquí ya no solamente es enfriamiento, sino sofocación. Y vamos a suprimir el incendio mediante el enfriamiento, tanto de la llama como de los gases generados en la combustión. Es importante aquí en este tema, en este recuadro, comentar que la gente a veces piensa que si yo veo llama, solamente ahí es presencia de peligro, no. En los incendios ha habido gente que sale intacta, sí, intacta. Lo llevan a la camilla, le cogen signos vitales, está muerto, intacto. Llegan al centro forense, le hacen la necropsia y detectan que toda la vía aérea se encuentra quemada. Entonces, esto es lo que dice aquí claramente. El enfriamiento tanto de la llama como de los gases generados. En un edificio que tengo llama con energías de 500 grados centígrados, voy a tener gases sumamente calientes. Voy a hacer cuenta solamente que en su dormitorio se está quemando el colchón. Un humo negro denso que me emana materiales o sustancias sumamente químicas, que con 2 inhaladas yo voy a caer desmayado en el piso. Imagínense qué es lo que va a pasar en un incendio de magnitud, ¿sí? El desplazamiento del oxígeno por evaporación también lo hace la nebulización, la atenuación del calor radiante con las mismas pequeñas gotas. Voy a bajar la radiación rápidamente, la energía calorífica de este compartimiento se va a bajar. Y tenemos aquí, ¿sí?, una foto de lo que es la nebulización. Ahora se van a preguntar, ¿y por qué, cuándo, cómo ocupo la nebulización? Depende de la maquinaria y del material combustible que yo esté utilizando en la industria. Existen materiales sumamente costosos que yo no puedo darle una descarga de PQS. Existen materiales sumamente costosos que yo no puedo agregarle espuma o espumógeno. Y también existe maquinaria muy costosa, así como los paneles de control, ¿sí? Paneles de control de incendio, cámaras de seguridad, computadores, material y equipo multimedia, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente puedo nebulizar con agua, también puedo hacer con agentes limpios que vamos a ver más adelante, que son sumamente costosos. El uso, sí, de protección contra incendios mediante agua nebulizada ha demostrado poseer ventajas tales como la activación inmediata. Existe una gran eficacia de protección contra una gran variedad de incendios. Existe la minimizar los daños, sí, se minimiza mucho los daños causados por el agua cuando es a chorro, y agua nebulizada no causa daño, sí. Existe un apoyo con el medio ambiente porque no estoy utilizando, por ejemplo, químicos como el halon y no existe toxicidad. Anteriormente se ocupaba agentes como el halon, que dañaba hasta la capa de ozono. Entonces quedaron ya desactualizados.
Extinción de espumas. Vamos ahora con las espumas. La espuma tiene que tener una toxicidad nula o muy ligera. Yo creo que en la actualidad la industria puede decir, el vendedor puede decir que existe una toxicidad nula. Yo no la creo. O sea, es mi criterio personal. Sé que toda espuma va a tener algo de toxicidad siempre porque son espumas químicas. Existe resistencia a la dispersión. Las propiedades tintoras es la sofocación, como ya mencionamos, vamos a encapsular los vapores que están liberándose por los líquidos inflamables y también como es con mezcla de agua y espumógeno vamos a hacer el enfriamiento. Y hablamos del enfriamiento. Voy a formar con esto una capa protectora o un colchón acorde al tipo de incendio, tipo de fuego que tengo. Cuando tengo incendios o líquidos, si con llama en movimientos, es mucho más difícil controlar, por lo que tengo que hacer un colchón de espuma sumamente denso. Los tipos de espumógeno también existen por la forma, son químicos, físicos o mecánicos. Los químicos se basan estos en la reacción química entre el agua y el espumógeno, el cual produce la espuma, sí, con una disolución acuosa de sulfato alumínico ácida y otra de bicarbonato sódico alcalina. Contienen estabilizadores proteínicos de la espuma mediante el CO2 que origina esta reacción. También tenemos mecánicos, su funcionamiento se basa en la mezcla primero del agua más del espumógeno y la mezcla posterior con el aire para que produzca la espuma. Estos son los que utilizamos netamente los entes de respuesta como el cuerpo de bomberos. La bomba de la unidad nos da, sí, la energía o la fuerza centrífuga que permite el movimiento del pitón, ¿sí? O la lanceta, como vimos en las diapositivas, o la lanza. Entonces, esta energía, ¿sí?, permite que el pitón dé movimientos a gran velocidad. Como son aparatos regulables, nos permite sacar un tipo de espuma densa, liviana, etc. Los espumógenos también tenemos por su naturaleza los proteínicos, son resistentes al calor y permiten un efectivo sellado sobre las paredes de tanques de metal caliente. Están diseñados para uso en los combustibles de hidrocarburos. Los fluoroproteínicos controlan y extinguen rápidamente el incendio, suprimiendo además vapores químicos peligrosos, son estables y resistentes al calor. Tenemos los formadores de película acuosa, los AFFF, que permiten un rápido apagamiento de fuegos en hidrocarburos, son tan resistentes y seguros, sí, para que no exista un reencendido o un incendio, sí, por consecuencias de fuga de vapores. Derivados sintéticos son espumas menos estables, son duraderas, sí, son incompatibles con otras, quiere decir que yo no puedo mezclar una espuma de una clase con otra y por lo general son para fuegos tipo A. Para líquidos polares, sí, las espumas procedentes de los espumógenos se destruyen en presencia de los líquidos polares. Estos son, por ejemplo, los alcoholes. Tenemos también por su densidad. Las espumas se clasifican según la densidad. Aquí tenemos la de baja, media o alta expansión. Y se calcula el volumen de la espuma por el volumen de disolución del espumante. La baja expansión tenemos que es menos de 30. La media expansión de 30 a 250. Y la de alta expansión tenemos que es de 250. Depende del tipo de siniestro, del tipo de flagelo, del tipo de incendio. Como persona técnica ya vemos qué tipo de espuma vamos a ocupar. Por lo general, si usted trabaja con hidrocarburos o con derivados del alcohol, siempre vamos a recomendar una espuma de alta expansión. ¿Sí?
Según la densidad del espumógeno, podemos ver ya aquí en la gráfica la baja expansión. Tranquilamente tenemos un incendio de tipo industrial, lo estamos utilizando directamente a la base del fuego con una mezcla de agua. La media expansión, sí, ya tenemos ya no un pitón como tiene aquel bombero, sino tenemos ya, los llamamos nosotros una bazuca de espuma que me va a crear un colchón sumamente amplio. Y la de la alta expansión, esa ya me va a llenar un contenido, sí, un cuarto, por ejemplo, o un sótano, puede llenarse inmediatamente de espuma, lo que va a permitir encapsular todos los vapores, sí, de la gente y vamos a controlar el fuego y la fuga de este agente. Es importante mencionar que la elección del espumógeno va determinada acorde al tipo de fuego. Para un fuego de tipo A, sí, son esenciales los espumógenos. Ya. No se los ocupa mucho, ¿por qué? Porque son muy caros. Entonces ahí voy a aplicar solamente agua para fuegos tipo B. Aquí sí voy a ocupar este tipo de espumógeno. Vamos a bajar la temperatura de inflamación, no tiene mezcla la miscibilidad con el agua, voy a generar una gran cantidad de espuma. La preparación de la espuma mecánica, esto tiene que ver con un eductor de espuma. Existen carros, autobombas que netamente se manda el espumógeno a la cisterna, al tanque, pero eso causa daño porque también son corrosivos. Hoy en día se maneja ya con eductores de espuma que van conectados directamente al pitón por la manguera y no causamos daño, ¿sí? A nuestros carros cisternas o carros de autobombas. Ya podemos ver ahí en la gráfica, viene el agua a presión, tenemos ahí un tarro, ¿sí? Con espumógeno, ponemos el eductor, abrimos el pitón, con la fuerza del aire, la fuerza centrífuga, vamos a tener una gran cantidad de espuma. Así de sencillo funciona este sistema. En todas las gasolineras, cuando realizan su plan de emergencia y su mapa de recursos, cuentan con un tarro de espumógeno y un eductor de espuma. Vuelvo y repito, antes de la inspección todo el mundo tiene, he pasado por incendios en gasolineras, llegamos y están controlando solamente con agua. Ese incendio nunca se va a apagar. Se les pregunta por la espuma, dicen que se les acabó, se les pregunta por el eductor, que se les perdió, pero es mentira. Muchas de estas estaciones buscan los equipos solamente hasta el momento, sí, de la inspección. Esa es la cultura, la idiosincrasia de nuestro país. Vamos a ver ya la extinción mediante el polvo químico seco. Estos químicos extintores son muy rápidos y eficaces en la extinción de un fuego tipo B, líquido inflamable, combustible, C, gases. En el caso de estos últimos, es el único medio eficaz para ello. Muy rápido, muy barato, muy económico, muy versátil. Tipos de polvos. Tenemos agentes químicos BC, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el sódico, el bicarbonato de sodio que les hablé, que ya hoy en día no se maneja grandes cantidades, por ende que este químico lo utilizan para crear alcaloides. Polvos químicos secos ABCE, sí, son fosfatos amónicos. Polvos químicos D, especiales a base de sales metálicas igualmente. Un cuadrito importante que les va a servir a ustedes cuando os pase la diapositiva. Por su compatibilidad con las espumas físicas incompatibles, las destruyen al contacto, compatibles incluyen aditivos para helio. Bicarbonato de sodio, sí, solamente para fuegos BC. Cloruro sódico para BC. Bicarbonato de potasio para BC.
cloruro potásico BC, sulfato potásico BC, fosfato monoamónico ABC. Ese es el que tenemos en los extintores de polvo químico seco. Urea más bicarbonato de potasio BC. Hemos visto ya espumas, agua, espuma y vamos ya terminando con los gases. La técnica de extinción por gas se basa principalmente en el principio de la extracción del oxígeno, añadiendo el medio de extinción gaseoso. El oxígeno en el aire ambiente se ve desplazado hasta que la concentración del oxígeno ya no representa el valor límite suficiente como para continuar la combustión. Hablamos que era el 16%. Tipos de gases extintores. Existe infinidad de gases que se utilizan para extinguir los incendios. Estos gases pueden ser anhídrido carbónico, el CO2, gases inertes como el nitrógeno, hidrocarburos halogenados, ¿sí? El anhídrido carbónico se utiliza para extinguir por sofocación y también por enfriamiento en fuegos A y B, ¿sí? Simplemente cuando tenemos una temperatura de menos 78 grados, ¿sí? Centígrados. Anhídrido carbónico, también hay que tener en cuenta que el dióxido de carbono es un gas asfixiante, desplaza el oxígeno, por lo que puede resultar peligroso para la salud en concentraciones superiores al 9%. Este tipo de gas extintor es el idóneo para utilizar en fuegos con presencia de tensión eléctrica, debido a que el CO2 es manual, ¿sí? No se conduce la electricidad, o sea, no es un conductor. Tenemos la gráfica. Gases inertes son productos que no afectan el medio ambiente. Están formados por gases o mezclas de gases que no intervienen en la reacción, desplazando al oxígeno, ¿sí? A niveles respirables, no suficientes para sostener la combustión. La NFPA ha puesto como límite que en áreas ocupadas la concentración de diseño debe asegurar que la concentración de oxígeno sea menos de un 10%. Su efecto invernadero es nulo, ¿sí? Y su poder destructor de ozono es cero. Estos tipos de gases inertes, ¿sí? No dañan la capa de ozono, pero tienen sus características del espacio donde deben ser utilizados. En todas las farmacéuticas, ¿sí? En laboratorios químicos, por lo general, tienen instalaciones así tal cual vimos del agua nebulizada, pero con gases inertes. ¿Por qué? En todo lo que es químico, ya les hablé de principio, hay agentes químicos que con el agua no se llevan, pueden causar explosión, reacciones químicas, que pueden, sí, reaccionar y acabar con una fábrica, y ha pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También son gases sumamente costosos. Entonces son gases sumamente costosos, pero en la industria, en la medicina, en la química, en la parte de eléctrica, no existe otro método más que utilizar estos gases, ¿sí? Entre estos tenemos el inergén, el argón, ¿ya? Los hidrocarburos halogenados tienen un efecto doble como sofocadores y como terminadores de las reacciones en cadena. Son productos químicos resultantes de la halogenación de hidrocarburos. Estos productos extintores son compuestos químicos orgánicos, ¿sí? Que tienen como átomos de cloro, flúor, ¿sí? Entonces son igualmente muy costosos. Ahí tenemos una centralina de estos productos. Esa centralina debe estar costando alrededor de unos $10,000 por lo bajo. Entonces son equipos, sí, contra incendios que son sumamente costosos. Todos estos compuestos se comportan frente al fuego de forma semejante a los polvos químicos, apagando por rotura de la reacción en cadena, inhiben
Pueden emplearse en fuegos de sólidos clase A, líquidos clase B y gases, ¿sí? No son conductores de la corriente eléctrica, no dejan residuo alguno, pero al ser ligeramente tóxicos deben ventilarse los locales después de su uso. Idoneidad de los agentes extintores. La elección del agente extintor se hará en función del método de extinción que sea más eficaz o más seguro acorde al tipo de combustible y con los riesgos asociados, presencia de electricidad, fuegos tipo D, etc. Repito, acorde al tipo de combustible y los riesgos asociados que se presenten en su sitio de trabajo. Nadie le puede obligar a que se compre un extintor, una centralina de un agente con Halon, una centralina con Inergen. Nadie le puede obligar a usted que tenga un extintor tipo K si no se hace un estudio o una inspección de qué tipo de material combustible, sí, cómo son sus instalaciones. Solamente ahí vamos a ver qué agente extintor es el idóneo para su empresa. El agente extintor, cada combustible requiere un agente recomendable, ¿sí? No todos los agentes, sí, extintores son destinados para cada tipo de combustible. Eso ya lo vimos el día de ayer, el día de hoy. Aquí tenemos las clases de fuego, ¿sí? Son cuadros que les va a servir a ustedes para determinar qué tipo de incendio podemos controlar, tal cual lo vimos en las anteriores diapositivas, ¿sí? La extinción por enfriamiento mediante agua no funciona en los siguientes casos: gases líquidos con temperatura de inflamación por debajo de la aplicación del agua. Por ello, se recomienda excluir sí, o emplear agua como extintor para gases y para líquidos con temperatura de inflamación inferiores a 38 grados centígrados según la NFPA. Perfecto. Para terminar, vamos viendo que el extintor es un aparato autónomo que permite proyectar y dirigir un agente extintor. Lo vimos ayer, de uso portátil, ¿sí? Que está compuesto por el manómetro, la manguera, la válvula, el nitrógeno, el tubo sifón, el cilindro, el agente extintor y la boquilla. Esto lo vimos ayer, ¿sí? Ya, aquí vamos a ver uno de las nuevas, sí, creaciones, uso de explosivos en la extinción de incendios. Se utiliza la onda expansiva de una explosión para retirar cierto porcentaje de oxígeno en el aire. Y a falta de este, el incendio se apaga. Se requiere de por lo menos el 14% o a 17% de oxígeno en el aire para que se produzca fuego. El extintor de explosión está compuesto por un recipiente plástico de color naranja y forma cilíndrica, un cilindro plástico negro, ¿sí? Que desde el exterior se introduce en el recipiente albergando mecha y explosivo. Una mecha rápida recubierta de una funda plástica, tiene un cartucho de pólvora de 40 gramos, un fluido en el interior compuesto por 80% de agua y un 20% de retardante químico. Un cordón de sujeción que permite su transporte y pesa aproximadamente 5 kilogramos. ¿Sí? Este extintor de explosión es la nueva innovación que existe ahora para el control de incendios y por lo general se lo aplica también en incendios forestales, en cualquier tipo de fuego. Tal como toda la tecnología va innovándose, va creciendo, ¿sí? El día a día, no solamente en la industria, no solamente en el automovilismo, en todo, en bomberos también. Anteriormente se necesitaba un helicóptero para rescatar a una persona de una montaña. Ahora existen drones. Yo con un simple dron me evito de gastarme unos
12, 15 millones de dólares, me compro un dron que yo lo manipulo y lo mando y le rescato a esa persona. Entonces ya existe eso. Existe drones que me permiten llegar hasta el piso número 20 y controlar un incendio. Y me evito de comprarme un carro escalera que me cuesta unos 5 o 6 millones de dólares. Entonces, toda la tecnología va innovando para bien. Los incendios forestales empiezan, por ejemplo, en una parte no accesible en una montaña, que ya no puede el bombero llegar a controlarlo con herramientas de zapa, porque ni el bombero puede llegar, mucho menos un automóvil. ¿Qué se hace ahora? Se manda un dron con este tipo, ¿sí?, de elementos extintores por explosión y lo controlamos. Entonces existe una gran cantidad de innovación en el campo de bomberos, en el campo de extinción de incendios. Hoy en día la robótica igualmente, con sensores, simplemente yo veo que hay una pequeña cantidad de humo, no voy a hacer daño, por ejemplo, de mi piso, ¿sí? No voy a dañarlo, voy a aplicar solamente en mi dispositivo desde mi celular que se active tal sprinkler y solamente me active agua nebulizada. Veo que se apagó por cámaras, cierro y no causó daño al piso, ni a las paredes, ni a los enseres que tengo dentro de esa habitación. Existen muchas cosas al momento que nosotros podemos ocupar. Nunca debemos encender la mecha manualmente, ¿sí? Vamos a colocar, ya se le coloca, no se lo lanza, nos retiramos al menos 15 metros hasta que se produzca la explosión. Aseguramos que todos los extintores hayan explotado, tenemos que tomar en cuenta cuántos he dejado y cuántos explotan. No intentamos prender bombas o extintores que no han detonado, se destruyen los extintores que no han detonado. No caminamos nunca por el incendio con la mecha fuera del receptáculo, o sea, no, nunca una mecha fuera puede encenderse. Esta mecha siempre viene con un tapón suelto, ¿no? Evitamos el contacto con la piel, con el fluido de la bomba en caso de producirse alguna rotura o perforación. Normas generales de prevención de incendios. Desde el inicio, esto tiene que ver con fomentar una cultura de prevención. ¿Y qué es la prevención? Es el aspecto más importante de la seguridad contra incendios. Estas medidas se relacionan con el uso de equipos eléctricos, con la manipulación de sustancias inflamables, también con el mantenimiento de las salidas de emergencia, las luces de emergencia, los extintores, la correcta señalización, rutas de escape, de acceso, el orden, la limpieza, las 5 S, juegan un papel fundamental en la prevención, no solamente en el sitio de trabajo, también en su casa. Ojo, capacito para la industria, sí, para las instituciones, pero también para su casa. Normas a seguir: el almacenamiento en locales especiales de todo el material inflamable, limitado, inclusive las grandes cantidades, si debe ser almacenado, sí, correctamente. Prohibir el uso de cigarrillos fósforos en áreas determinadas. Instalaciones adecuadas y racionales de los extintores. Muchas de las veces coloca un extintor en un área de 500 metros, es ilógico. Revisión periódica de las instalaciones eléctricas, nada es eterno, sí, todo tiene su fin, todo tiene su daño. Revisión periódica de las instalaciones de gas. Si yo tengo una fuga con llama, les dije que es menos peligrosa. La más peligrosa es la fuga con llama, sin llama. Toda esa energía del gas que se acumula en mi cocina necesita solamente una chispa para que explote. Orden y limpieza. Si yo no tengo limpio, como puedo ver que está por ahí un tanque, un galón de un líquido inflamable regándose.
colocar alarmas que detecten humo, calor y flamas. Eso es obligación para el plan de emergencias. No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación. Tienen una ruta de escape, pero siempre pasa con candado o cerrado con chapa ahí. ¿Por qué? Porque no lo utilizamos y no, es que nadie puede entrar cuando pasa algo. Sí, entre esas grandes, sí, grandes incendios con gran número de muertos, como la Factory. Dejar libre, sí, de materiales una distancia de 1 metro por debajo de los detectores de incendio. Nunca tengo que estar a tope. Normas generales para la evacuación del personal. Norma de actuación, localizar el origen del incendio. Vamos a evaluar la magnitud del incendio. Comunicar al puesto de mando. Si no tengo puesto de mando, con 911. Si ya tengo entrenamiento adecuado y la magnitud del incendio lo permite, iniciar la extinción con los extintores portátiles o con las bocas de incendio. Usted con esta capacitación ya tiene el conocimiento. No entrenó, sí, no hizo la práctica real, pero ya tiene, sí, la capacitación y tiene el material para defenderse cuando se dé un conato, cuando se dé un fuego incipiente. Usted puede, sí, sofocarlo. Actuamos siempre en pareja. Es preferible trabajar entre 2 personas. No dejamos que el fuego corte las vías de escape, o sea, que no me encierre. Si veo que está avanzando y no puedo hacer nada, me retiro. Retiramos el material combustible de la proximidad del fuego. Si el incendio ha sido controlado, comunicamos al puesto de mando, pero no abandonamos el lugar porque el incendio puede reactivarse. Si el incendio no se puede controlar, evacuamos la zona cerrando las puertas. Esto es lógico. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Primero yo, segundo mis compañeros, tercero las cosas materiales. La vida no tiene precio. Mantenemos siempre la calma. No saco nada gritando, no saco nada llorando, pierdo tiempo y el tiempo es importantísimo en una emergencia. Si no puedo hacer nada, sí puedo coger el celular y llamar al EQ 911. Indicamos al personal, sí, si es necesario evacuar, dónde es la salida de emergencia, dónde es la zona de evacuación, dónde es la zona de concentración. Guiamos a los ocupantes, sí, a la zona de evacuación, ayudamos a guiar a las personas que están, sí, en tercera edad, niños, etcétera. Debemos revisar que nadie se quede, sí, en esta zona, nadie adentro. Ayudamos a los heridos. No permitimos que alguien se quede a recoger la cartera, los materiales, primero es la vida. Nunca usaremos un ascensor. Las escaleras de evacuación, circular por la derecha y en la fila de 1 a 1, ¿sí? Acudir al punto de reunión, eso es lógico. Y todos estos pasos, estas normas de evacuación, las realizan las brigadas, sí, de emergencia en todas las instituciones. No hay excusa. Entonces, le estoy solamente haciendo un recorderis de lo que ustedes ya conocen. En el caso de que haya una gran cantidad de humo y no me permita, ya no tenga visibilidad, siempre el humo caliente va a subir arriba hacia la superficie, va a querer salir y va a tener contacto con el techo. Y voy a tener una cantidad, sí, de oxígeno aún en la base de piso. Yo debo cubrirme y salir a gatas y salir siempre por una pared. Vamos a ver que una pared va a dar toda la vida a una puerta, va a dar un acceso, va a dar a una grada. Esa es la forma que yo puedo evacuar. Conclusiones, ya para terminar, estimados compañeros. Es muy importante conocer la clasificación de incendios para poder actuar de manera correcta, para poder seleccionar nosotros el extintor, el que sea adecuado para esta situación. Vamos a evitar de esta manera mayores daños, pérdida de tiempo, daños en la infraestructura de la empresa, así como puede causar daños a la vida y a la salud de las personas.
Muchas de las veces la gente no tiene conciencia y dice, se acaba la empresa. Pero no nos ponemos a analizar que gracias a una empresa yo llevo el pan de cada día a mi casa. Y el momento que pase un siniestro o un incendio de magnitud, nadie sabe si esa empresa va a volver a ponerse de pie. Y mucho menos si ustedes van a poder trabajar ahí. Entonces hay que trabajar de la mano con conciencia, tanto el empleador como el trabajador. Entonces los actos deben ser seguros y las condiciones deben ser seguras, tanto los actos o las acciones del empleado como las condiciones que nos da nuestro empleador. Todos los métodos preventivos y activos, sí, que hemos visto son importantes. La capacitación para el manejo correcto de estos equipos debe ser dada a todo el personal y esto es obligación que está bajo el Ministerio del Trabajo. Muchas de las veces nos aburrimos, yo sé que estamos cansados, estamos con nuestra familia, tenemos que dormir, que descansar para una jornada laboral, pero así nos toca. Entonces los temas han sido importantes. Todos debemos conocer los riesgos en los que estamos expuestos, no solamente en el trabajo, sino también en casa, ya que por el mínimo, sí, de cualquier tipo que se puede dar, puede causar un desastre de magnitud. En este caso, sí, un incendio declarado que puede acabar las pertenencias que en años yo pude conseguir con mi esposa, con mis padres, con mis hijos, etcétera. Es imprescindible de que todas las personas conozcan los elementos básicos sobre lo que es el fuego, su prevención y combate. Solo de esta forma estaremos, sí, sentando las bases para prevenir algún siniestro de cualquier tipo. Por lo tanto, estaremos previniendo el daño personal e industrial. No olvidarme que el momento que mi extintor cumpla la vigencia, yo debo enseñarle a mi hijo, a mi esposa, a mi madre, a mi hermano a utilizar este extintor. La principal causa de muerte en un incendio es por el pánico, luego por el humo, la intoxicación y finalmente por el fuego mismo. Les dije de principio que cuando hemos sacado gente que ha muerto en un incendio ha salido intacta y el momento que nosotros pedimos el reporte al médico legal, manifiesta que toda la vía aérea tiene quemada, se intoxicó, sí, por humos calientes y humos sumamente gases tóxicos y venenosos.